Doctora Sanz. Hola chicos, mucho gusto de saludarles nuevamente. Soy Selvin Guiomar López, de la carrera de Pedagogía en Derechos Humanos y Cultura de Paz, de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Recomendaciones: lávate las manos, aplícate gel. Si no tienes la necesidad de salir, no salgas de tu casa. Si tú consideras que en tu colonia, tus vecinos, hay alguna persona con contagio, no la discrimines. Si puedes ayudarla, ayúdala. Porque estamos viviendo un momento muy fuerte y muy duro, no solamente en Guatemala, sino a nivel mundial. Sean bienvenidos pues a la clase nuevamente para que podamos compartir un tema que me parece bastante interesante, y no solamente interesante por la dimensión del tema, sino porque pertenece precisamente a nuestro país, a Guatemala. Hoy vamos a ver este tema que se llama conflicto armado interno en Guatemala, que inició precisamente en el año 1954. Entonces vamos a interactuar, vamos a ver un poco con lo que respecta a este tema. Para comenzar, vamos a decir qué es el conflicto armado interno. Les digo esto porque hay muchos jóvenes que hasta este momento no saben qué es el conflicto armado interno en Guatemala. Muchos desconocen, o muchas veces algunos pensarán que es solamente una historia nada más. Entonces, hoy vamos a indagar un poco sobre este tema. Las personas que probablemente fueron nacidas en el año 1960 hasta nuestros tiempos, sí han de recordar y han de saber precisamente, porque muchos fueron afectados en su colonia, fueron afectados en su departamento, fueron afectados porque tuvieron alguna situación con precisamente en este conflicto. Entonces vamos a entrar de lleno con lo que es nuestro tema, y sobre todo, por favor, pongamos mucha atención. ¿Qué fue entonces el conflicto armado? Fue la guerra civil interna ocurrida en Guatemala entre el año 1954 y 1996. Dice que enfrentó al ejército de Guatemala con civiles subversivos organizados en guerrillas. Pudiéramos decir también que el conflicto armado en Guatemala no solamente es llamado así, sino que también es llamado guerra en Guatemala, guerra civil o enfrentamiento armado entre guatemaltecos. Es de esa otra manera en que nosotros podemos llamarla. Y más que todo, es algo que aconteció en nuestro país y que, a pesar de todas las situaciones que se ha sucedido, no ha sanado al 100%. Hay muchas personas que aún están enjuiciadas por esta situación de la guerra. Hay muchas personas que están desaparecidas. Hay muchas personas que probablemente están sufriendo el dolor porque ya no vieron a su ser querido. Pero vamos a adentrarnos un poquito más en el tema, y vamos a ver cuáles fueron las etapas del conflicto armado, a qué se debió precisamente la situación de esta guerra entre guatemaltecos, cuál fue la situación, qué se originó, a qué se debió, ¿verdad? Y como decíamos en nuestra diapositiva anterior, la guerra está plasmada por etapas. Miramos entonces cuál fue la primera etapa de la guerra, cómo comenzó. Dice la historia que la guerra comenzó después del intento de derrocar al gobierno del presidente Miguel Ydígoras Fuentes. Esta acción, pues, la emprendió un grupo de militares jóvenes, fíjense ustedes, un grupo de militares jóvenes que no estaban de acuerdo. En el cuartel general Justo Rufino Barrios, también conocido como Castillo de San Rafael en Matamoros, 13 de noviembre de 1960, se organizaron estos muchachos, estos jóvenes militares, porque no estaban de acuerdo precisamente con las acciones en ese momento del presidente.
Entonces ellos intentaron darle un golpe de Estado. Otra de las organizaciones que generaron precisamente esta situación fue precisamente las Fuerzas Armadas Rebeldes, FARC. Nosotros podemos ver en la diapositiva que FARC significa Fuerzas Armadas Rebeldes. Entonces, ¿cómo se organizó esto? Dice que por diferentes o por diversos frentes comandados por Marco Antonio Ollón Sosa, Luis Turcios Lima y Alejandro de León Aragón y otros jefes de facción, las FARC se desintegraron por diferentes ideologías. A pesar de que todos tenían una sola razón para conformar esta organización, entre ellos mismos también hubieron conflictos, diferentes formas de pensar. Siempre hay alguna persona que no está de acuerdo con alguna situación que se esté dando dentro de alguna organización. Por lo tanto, se desintegraron, como decíamos, por diferencias ideológicas, ¿verdad? Sin embargo, los frentes guerrilleros siempre siguieron, siempre continuaron la lucha separadamente contra el ejército regular hasta la década del año 1980. Hubo una nueva reorganización o una nueva organización llamada Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Hoy la conocemos como URNG. Y podemos ver precisamente que ellos tenían la misma ideología, ¿verdad? Querían un cambio para Guatemala, pero comenzó precisamente como un partido político, pudiéramos decir. Cambió su estrategia, su manera, su forma de ser. Pero miramos que en la actualidad hemos visto nosotros un partido político que se llama URNG Maíz, ¿verdad? Sus inicios son precisamente esa unidad revolucionaria, ¿verdad? Continuamos con nuestra diapositiva. Otra de las situaciones que generó o las etapas dentro de lo que es precisamente esta situación fue el ataque del ejército a la población. El ejército, a pesar de que era precisamente parte del pueblo, porque el ejército de Guatemala era parte precisamente de los guatemaltecos, eran jóvenes guatemaltecos que habían sido extraídos muchas veces de su casa para prestar un servicio militar. Entonces mirábamos cómo el conflicto que nos trae precisamente estas situaciones es el enfrentamiento entre los mismos guatemaltecos. Siempre y cuando estos guatemaltecos, guiados por malas influencias o de alguna u otra manera, la situación que se ve es siempre hay una persona al mando que procura que haya enemistad. Entonces, el ataque del ejército de Guatemala afectó a las poblaciones campesinas, las regiones en que se desarrolló la guerra. Por consiguiente, muchas de ellas tuvieron que emigrar a otras regiones del país o incluso a Honduras o a México. Muchas de las personas que vivieron la guerra interna en Guatemala se vieron afectados, tuvieron que dejar sus hogares, sus casas, tuvieron que huir. Aquí en este mosaico quiero presentarles precisamente un collage donde podemos ver las imágenes o consecuencias precisamente de la guerra interna en Guatemala. Miramos cómo los niños se ven atemorizados precisamente por las armas del ejército, el miedo, el temor que pueden representar ellos. En un segundo plano podemos ver precisamente a esas familias que aún esperan encontrar a sus seres queridos desaparecidos, simplemente porque formaron parte de una organización, de la guerrilla, de las FARC, ¿verdad? Fueron desaparecidos injustamente y llevados para que no pudieran ser derrocar al gobierno actual. Podemos contemplar también la enemistad, la guerra que hay entre los soldados y la población, ¿verdad? Miramos que incluso hay personas que buscan osamentas de sus seres queridos, confiando, y fue tanta la situación en Guatemala de que existe un documento que se llama REMI, Guatemala Nunca Más, que habla precisamente
Monseñor Gerardi Conedera, habla precisamente y expone todos los abusos que hubo de parte del ejército de Guatemala hacia a nuestros pueblos. Entonces, todo ese tipo de situaciones ha tratado de mejorarse, ha tratado de cambiar, incluso se llegaron a partir del año 94 al 96, un proceso de paz, llegaron los acuerdos de paz en Guatemala. En el año 1996, el 29 de diciembre, se firmó los acuerdos de paz. Queridos jóvenes, hoy nosotros estamos llamados a hacer paz en Guatemala. Estamos llamados a ser parte de cambiar una sociedad. Estamos llamados cada uno de nosotros a poder ser el cambio en Guatemala porque estamos viviendo momentos difíciles. Tarea para la próxima clase. Vamos a elaborar un cómic o una historieta, como ustedes lo quieran ver. En la pantalla les estoy presentando precisamente más o menos cómo se hace, no más o menos, cómo se hace un cómic. Les estoy dando la idea para que ustedes puedan ver. En este caso, les estoy poniendo una imagen de tres mujeres, tres figuras de tres mujeres. Dice una con otra, mira, estoy muy cansado, me duele el pecho, estoy recordando otra vez lo que vivimos. Se refiere precisamente a la angustia que vivieron ante los soldados, ante el ejército de Guatemala. Sé que esto no es muy difícil esto es muy difícil para todas, pero es muy importante porque hemos luchado por tantos años para que la verdad sea escuchada por el tribunal. Entonces, de esa manera se elabora un cómic y ese cómic lo vamos a necesitar conforme el tema que hemos escuchado hoy. Muchas gracias por su atención. Esperamos en una próxima oportunidad poder encontrarnos.